materia del primer cuatrimestre, que es álgebra lineal, es larga la materia, así que por favor no se dejen estar y vayan estudiando desde ahora nomás. Continuamos con la clase de polinomios. La clase pasada habíamos visto, bueno, la definición de lo que era un polinomio, el grado de un polinomio, habíamos visto algunas de las operaciones, como ser suma, resta, multiplicación por un escalar, multiplicación entre dos polinomios, bueno, y las propiedades correspondientes de cada una de las operaciones. Nos habíamos quedado si mal no recuerdo, en divisibilidad de polinomios. Vamos a continuar desde ahí. Yo ahora, si bien los PDFs están en el aula virtual, creo que están todos, yo los acomodé un poquito para la clase de hoy para tenerlos separados en dos directamente, porque si no me quedaba colgado lo de la clase anterior. Así que puede que no coincida exactamente con alguno de los PDF que tienen ustedes, lo pueden cambiar. Pueden ir cambiando ustedes de los archivos, de los PDF. Esperen, acá. Bien. Vamos a continuar entonces con lo que les había dicho, que era divisibilidad de polinomios. Sean los polinomios P y Q, recuerden esta notación, significaba que eran polinomios que estábamos trabajando en la indeterminada X y que tenían coeficientes en el... Disculpe, profe, una consulta, disculpe, Sí, no sí, moleste. sí. Usted dice la clase pasada comenzaron con polinomio, entonces Sí, fue la del... martes pasado. Ah, bien, bien. Porque el miércoles fue Día del Trabajador, ¿se acuerdan? No tuvimos nuestra clase de todos los miércoles que Sí, sí. es presencial. En realidad, nuestras clases es una vez a la semana, que son los miércoles. Pero nos hemos juntado con los profes y no llegamos con el programa hasta antes de las vacaciones. Entonces hemos decidido tener 2 clases teóricas por semana. Por eso doy los martes virtual y los miércoles, bueno, nuestra clase común en la facultad. No sé si ya para el último mes ya estaremos bien con nuestra clase nuestra clase presencial una vez por semana, pero mientras tanto vamos a tener la clase de los martes virtual y la clase de los miércoles presencial. Esta sería la segunda clase de polinomios y en teoría la terminaríamos hoy. No sé si me va a quedar algo para mañana, pero bueno, en teoría quería terminar hoy ya con polinomios para empezar mañana con matrices. Como les decía, estábamos viendo divisibilidad de polinomios. Esperen que no sé si entró alguien más. Ahí estamos. Sean los polinomios P y Q en la indeterminada X con coeficientes en K, decimos que el polinomio P divide al polinomio Q y lo denotamos como P, una línea vertical, P, línea vertical, Q, fíjense que no es la línea de división común que nosotros hacemos inclinada, porque estamos diciendo al revés incluso, lo denotamos como P, una línea vertical, Q, si existe un polinomio R, tal que al polinomio Q lo podemos escribir como un producto entre el polinomio P y el polinomio R. ¿Qué significa esto? Veamos esta misma definición para los números enteros, para los números con los que nosotros estamos más familiarizados. Dice, con los números enteros nosotros decimos que el número 3 divide al número 12. ¿Por qué decimos que 3 divide a 12? Porque existe un número, en este caso va a ser el número 4, tal que a 12 lo podemos escribir como 3 por 4. Entonces, ¿cuándo decimos nosotros en los números enteros que un número divide a otro? Por ejemplo, decimos 10 divide a 20, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe el número 2, tal que a 20 lo podemos escribir como 10 por 2. Lo mismo pasa con los polinomios. Nosotros decimos que el polinomio P divide al polinomio Q, si al polinomio Q lo podemos escribir como ese mismo polinomio P multiplicado por otro polinomio.
Siempre que tengan alguna duda ustedes de lo que hablamos de, por ejemplo, en este caso de polinomios, traten de verlo con números, la divisibilidad de números, y luego hacen la analogía con lo que estamos viendo de polinomios. Entonces, el polinomio P divide a Q si solamente si existe un polinomio al que le vamos a llamar R, tal que el polinomio Q se puede escribir como la multiplicación entre el polinomio P y un nuevo polinomio R. Acá dice exactamente lo mismo con símbolos. Veamos un ejemplo. Tenemos el polinomio P, que es x menos 1, y el polinomio Q, que es x al cubo menos 1. Y nos preguntamos si el polinomio P divide al polinomio Q. Al preguntarnos esto nos estamos preguntando en realidad, ¿existe algún polinomio R para el cual yo pueda escribir al polinomio Q como una multiplicación entre ese P y R, que vamos a ver si existe o no? Entonces sabemos que por los casos de factoreo, al polinomio Q, fíjense acá tenemos una diferencia de cubos, una diferencia de x al cubo menos 1 al cubo. Es uno de los casos de factoreo, si se acuerdan. Acá podíamos verlo, x, vuelvo a repetir, x al cubo menos 1 al cubo, y por uno de los casos de factoreo, que les queda como tarea para ustedes para recordar, sabíamos que lo podíamos escribir como x menos 1 por, y bueno, íbamos bajando un grado, x al cuadrado más x más 1, y al 1 íbamos subiendo un grado. Acá no aparece porque aparece 1 a la 0, acá me quedaba x por 1, que nos vuelve a quedar x, y acá nos quedaba 1 al cuadrado. Si no se acuerdan y están perdidos un poco con lo que estoy diciendo, recuerden los casos de factoreo. Creo que lo ven al último, a ese caso de factoreo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de escribir? Al polinomio Q vimos que lo podemos escribir como el polinomio P por otro polinomio, que no importa la forma que tiene el otro polinomio. En este caso, tiene la forma x cuadrado más x más 1, que le llamamos polinomio R. Es decir, que existe este polinomio R tal que al polinomio Q lo podemos escribir como la multiplicación que estábamos buscando. Como cumple con la definición, podemos decir que P divide al polinomio Q. Veamos algunas de las propiedades de esta divisibilidad de polinomios. Si P divide al polinomio Q, entonces P va a dividir a cualquier polinomio que resulte de multiplicar al polinomio Q por otro polinomio cualquiera. Esto si lo vemos en números, déjenme que yo escriba acá, si yo digo que el número 10 divide a 20, entonces, a ver, veamos acá para que se note. Entonces, 10 divide a cualquier múltiplo de 20, es decir, divide a cualquier número de la forma 20 por un número entero, por ejemplo 20 por 4 o 20 por 5, 20 por cualquier número. O sea, si sabemos que 10 divide al número 20, entonces 10 divide a cualquier múltiplo de 20, o sea, va a dividir a 20, a 40, a 60, a 80, a 100. Eso es lo que nos está diciendo acá esta primera propiedad de divisibilidad. Si P divide al polinomio Q, entonces P divide a cualquier polinomio que lo podemos escribir como Q por S, siendo S, como les vuelvo a reiterar, cualquier polinomio. Es decir, que P divide a cualquier producto que podamos escribirlo así, Q por S, y donde S es cualquier polinomio. Fíjense, capaz que lo entienden un poco más con el ejemplo de números. Yo no voy a poner acá 20 por 4, sino voy a poner divide a cualquier múltiplo de 20. No les digo múltiplo de Q, porque se pueden confundir con que es un múltiplo de números, y no es de números, sino que puedo multiplicar por otro polinomio. Divide a cualquier múltiplo de 20. Acá dice exactamente lo mismo, pero con símbolo. P divide a Q, entonces, para cualquier polinomio S,
P divide al polinomio que resulta de multiplicar Q por S. Damos la demostración de esta propiedad. Si P divide a Q, por la definición, sabemos de que existe un polinomio R, al que a Q lo podemos escribir como P por R. Tenemos esa igualdad, ya la tenemos por hipótesis. Ahora, multiplicamos en ambos miembros por el polinomio S, que eso es completamente válido. Yo tengo una igualdad de dos polinomios y multiplico en ambos miembros por el polinomio S. Luego voy a asociar el polinomio R y S que tengo de este lado, que no se ve mucho lo que acabo de hacer, acá. Luego voy a asociar el polinomio R y S y le voy a llamar de otra forma, le voy a llamar T. Por eso llamamos T a la multiplicación del polinomio R por el polinomio S. Y luego reemplazo R por S, lo reemplazo por T. ¿Y qué nos quedó acá? Que el polinomio Q por S se puede escribir como P por un polinomio T. Es decir, cumple con la definición de divisibilidad de polinomios. Al polinomio Q por S lo podemos escribir como P por otro polinomio. Lo que nos lleva a concluir que P divide a ese nuevo polinomio que es Q por S. La segunda propiedad nos dice, esperen un momentito, ahí está. La segunda propiedad nos dice que si P divide a Q y también divide a S, entonces divide a la suma y a la resta de esos polinomios. Si P divide a dos polinomios, que en este caso hemos llamado Q y S, entonces divide a la suma entre Q y S y a la resta entre Q y S. Les queda para ustedes acá la demostración que es casi la misma que la demostración anterior. ¿En qué se va a basar la demostración? Tengo por hipótesis que P divide a Q, tengo por hipótesis también de que P divide a S. Entonces sabemos que lo que hemos llamado 1 y 2, esto vale. Luego sumo miembro a miembro la expresión en 1 y la expresión en 2, es decir, sumo Q más S, y como Q era igual a P por R y S era igual a P por T, nos quedan sumados de esta forma en el segundo miembro. Como P se repite en ambos términos del segundo miembro, puedo sacar factor común el polinomio P. Y luego nos quedó P, acá me está faltando, P por el nuevo polinomio que resulta de la suma entre R y T. Si hacemos un cambio de nombre, sencillamente, es decir, a U le llamamos R más T y reemplazamos, nos vuelve a quedar que el polinomio Q más S es igual al polinomio P por el polinomio U. Por lo tanto, como cumple con la definición de divisibilidad, concluimos que P divide a Q más S. Y vale exactamente lo mismo para la resta. Nos faltaría la demostración de la resta, que eso les queda para ustedes. Para tener en cuenta, debemos destacar que todo polinomio, esperen que ahí quieren ingresar más compañeros, ahí está. Debemos destacar que todo polinomio es divisible por cualquier constante no nula, es decir, es divisible por cualquier número distinto de cero. A estos números distintos de cero lo pensamos como polinomio de grado cero. Es decir, que estas constantes juegan el mismo papel en la aritmética de polinomios que los números 1 y menos 1 juegan en la aritmética de los enteros. Es decir, cualquier polinomio constante, por ejemplo, a ver, yo voy a escribir acá el polinomio P de X igual a 5, ese es un polinomio constante, ¿no es cierto? Es un polinomio de grado 0. Este polinomio divide a cualquier polinomio que se nos ocurra de cualquier grado. Entonces, cualquier polinomio constante, por ejemplo, P de X igual a 5, es como el 1 y el menos 1 para nosotros con los números enteros. Si yo divido cualquier número en 1 o en menos 1, sabemos que esa división es exacta, ¿no es cierto? Es decir, 1 divide a 12, divide a 10, divide a 5, divide a 13. El 1 y el menos 1 son divisores de cualquier número entero.
Entonces, para los polinomios, cualquier polinomio constante que no sea 0 divide a cualquier polinomio de cualquier grado. Vamos a introducir la noción de polinomio irreducible, que sería la noción análoga a la de número primo en la aritmética de los enteros. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, que era un número primo? ¿Tenía divisores un número primo? ¿O qué divisores tiene un número primo? Si tiene divisores, pero ¿qué divisores tiene un número primo? Por sí mismo y por uno. Bien, tenía, si decimos, ¿cuándo teníamos un número primo? Cuando ese número solamente tenía dos divisores. Obviamente sí mismo, porque cualquier número es divisible en sí mismo. Y cuando, bueno, obviamente cualquier número también es divisible en 1. Entonces los polinomios a los que nosotros vamos a llamar irreducibles cumplen el mismo papel, es decir, que serían el análogo a nuestros números primos en los enteros. Vamos a ver la definición de un polinomio irreducible. Aparte, la misma palabra ya nos está diciendo que no lo podemos reducir más a ese polinomio. Si el polinomio no constante, P, se dice que P es irreducible si no es posible factorizarlo en la forma Q por S. Es decir, si no es posible escribirlo como un producto de dos polinomios no constantes, ojo acá, de polinomios, yo voy a subrayar acá la palabra no, donde Q y S son polinomios no constantes. Entonces decimos que es irreducible, es decir, que no lo podemos reducir más, si no es posible escribirlo como un producto de dos polinomios. Observaciones. Todo polinomio de grado 1 es siempre irreducible, es decir, que cualquier polinomio que tenga grado 1 no lo podemos hacer más chiquito. ¿Qué significa no lo podemos hacer más chiquito? No lo podemos descomponer, no lo podemos escribir como una multiplicación. Es decir, que cualquier polinomio de grado 1 no podemos escribirlo como un producto de dos polinomios. Ahora, un polinomio de grado 2, ojo acá porque depende en dónde estemos trabajando. Si estamos trabajando en el campo de los reales o en el campo de los números complejos. Un polinomio de grado 2 va a ser irreducible si no tiene raíces en K. Es decir, si no tiene soluciones ese polinomio. Pero esto ocurre solamente en los números reales. Es decir, un polinomio de grado 2, ¿se acuerdan? No me acuerdo si lo han visto en la nivelación, creo que sí. Un polinomio de grado 2 o una ecuación de grado 2 puede tener dos soluciones distintas, puede tener una solución o puede no tener solución. Pero eso solamente pasaba en los reales. ¿Por qué? Porque hemos visto que los números complejos siempre tienen soluciones. Un polinomio de grado, una ecuación de grado 2. Entonces, un polinomio de grado 2 solamente puede ser irreducible en los reales. En los complejos siempre lo podemos reducir, es decir, en el conjunto de los números complejos siempre lo podemos escribir como una multiplicación de dos polinomios. Veamos este ejemplo que hace alusión a lo que les acabo de decir. Tenemos el polinomio x cuadrado más 1. Es un polinomio de grado 2. Este polinomio, si lo estamos trabajando en los reales, es irreducible. ¿Por qué? Porque no tiene solución, es decir, no admite factorización como producto de dos polinomios de grado 1. Si nosotros queremos resolver esta ecuación, es decir, si a esto igualamos a 0 y borramos p de x, si nosotros tenemos esta ecuación de segundo grado, esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, es un polinomio irreducible. Ahora, ¿qué pasa en los complejos? En los números complejos siempre tiene solución. Nosotros ya vimos que existen las raíces de los números negativos, así que sin problema podemos resolver esta ecuación asociada al polinomio. Entonces, en los complejos sí podemos factorizarlo. ¿Y qué significaba factorizarlo? Escribirlo como
una multiplicación. ¿Cómo qué multiplicación la podemos escribir? Como x más y por x menos y. Por lo tanto, el polinomio x al cuadrado más 1 no es irreducible. ¿Por qué? Porque lo puedo reducir, porque lo puedo escribir como una multiplicación de dos polinomios. En general, un polinomio que admite soluciones o raíces en K no puede ser irreducible. Veamos el algoritmo de la división de polinomios. Antes de pasar a lo que es la división de polinomios, recuerden que la clase pasada vimos todas las otras operaciones, nos había quedado el concepto de divisibilidad y de división para terminar con las operaciones de polinomios. Veamos qué sucede cuando dividimos números enteros. Espérenme 2 segundos, chicos, ustedes vayan viendo ahí qué sucede cuando dividimos números enteros. O bien saquen ustedes una hojita, una lapicera y dividan cualquier número entero. Si quieren dividan, no sé, 11 dividido en 4. Entonces veamos acá un poco la división de los números enteros. Yo tengo acá, les hice un ejemplo, dice 8 dividido en 3. ¿Qué pasa cuando dividimos 8 dividido en 3? Nos queda de 2. 2 por 3, 6, al 8 me sobran 2 y bueno, termino la división. No estamos hablando de números decimales, nada, simplemente una división con cociente entero. Entonces queda ahí la división. ¿Cómo lo podemos escribir a 8? Lo podemos escribir como 2 por 3 más 2, ¿no es cierto? Más el resto. Es el divisor por el cociente más el resto. Esto vale para cualquier división de números enteros, siempre y cuando el divisor sea distinto de 0, ¿no es cierto? Todos sabemos que no podemos dividir en 0. Entonces sean P y D dos números enteros cualesquiera. Siempre P es más grande que D. Cuando dividimos el número P en el número D, obtenemos siempre esta relación. Es decir, a P, fíjense con el ejemplito, a P lo podemos escribir como la multiplicación entre el cociente y el divisor, y bueno, y le sumamos lo que nos quedó, ¿verdad? Le sumamos el resto. El objetivo de dividir el objetivo de dividir el número P por el número D es ver cuántas veces está contenido el número D en el número P. Esta cantidad de veces está determinada por el cociente. No es ni más ni menos que la división que conocemos. Y si no está contenido un número exacto de veces, el número R determina cuánto nos sobra. Esta es la división común de números enteros. Veamos ahora la definición de la división de números, perdón, no la definición, sino veamos el teorema, veamos uno de los teoremas que vamos a ver de divisibilidad de polinomios. Tenemos el polinomio P, los polinomios P y D. Obviamente también vale que el polinomio D, que va a ser nuestro polinomio divisor, sea distinto del polinomio nulo. Existen dos únicos polinomios, al que le vamos a llamar cociente y al que le vamos a llamar resto, tales que el polinomio P se puede escribir como una multiplicación entre el polinomio Q, que sería el cociente, que vamos a ver que es el resultado de la división, por el polinomio divisor más el resto. Volvamos para atrás y veamos acá esta división de números. El resto, a ver, yo también puedo dividir. Voy a hacer acá exactamente lo mismo. A ver, si yo divido 8 dividido en 3. Acá. 8 dividido en 3. Yo voy a escribir algo y ustedes me van a decir si es correcto, si así se divide. ¡Ay! Bueno, 8 dividido en 3, no voy a poner las rayitas. 8 dividido en 3. Yo puedo poner acá, que es 1. Y 1 por 3, 3.
al 8 me sobran 5. ¿Puedo poner que el resto es 5 si estoy dividiendo en 3? ¿Qué les parece? No, Yo divido 8 entre... Muy bien, no. Yo divido 8 en 3 y digo que es 1. 1 por 3, 3. Al 8 me sobran 5. No es correcto esta división, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando definíamos, allá por la primaria, la división, el resto siempre tenía que ser menor que el divisor. Es decir, no me pueden sobrar 5 caramelos si yo estoy dividiendo en 3 personas. O sea, me alcanza para seguir dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa acá con la división de los polinomios. El grado del resto no puede ser mayor que el grado del divisor. Veamos acá. Entonces, a cualquier polinomio lo podemos escribir como Q por D más R. Con el grado de R, que es el resto, con el grado del resto, tienen que ser estrictamente menor que el grado del divisor. No nos puede quedar un resto con mayor grado. Si nos queda un resto de mayor grado, puedo continuar dividiendo. Si R es el polinomio nulo, es decir, si el resto es 0 o el polinomio nulo, entonces decimos que la división es exacta y decimos que P es divisible por D o bien de que D es divisor de P. Pasa exactamente lo mismo con los números. Si yo voy a dividir el número 8 en 2, ¿cuánto es 8 dividido en 2? Nos queda de 4 y no nos sobra nada, ¿no es cierto? Entonces, como el resto es 0, decimos entonces de que 8 es divisible en 4, o bien también lo decimos de que 4 es un divisor de 8. En esta parte de polinomios de divisibilidad, ayuda mucho recordar la división entre números enteros y hacer la analogía con lo que estamos viendo de polinomios para poder entender un poco mejor. Dejaremos la demostración para más adelante. Para realizar la división, hay dos puntos importantes que tenemos que considerar, porque no es realizar la división de cualquier forma, sino que tenemos que, al dividendo y al divisor, lo tenemos que ordenar de forma decreciente, es decir, de grado mayor a grado menor. Y también al dividendo, bueno, esto dice acá, si falta alguna potencia en la indeterminada, de la indeterminada del dividendo, hay que completar este polinomio poniendo los términos que faltan con coeficiente 0. Entonces, entre estos dos apartados A y B, ¿qué nos quieren decir? Que el polinomio dividendo tiene que estar completo y ordenado de forma decreciente. ¿Qué significa de forma decreciente? Que el polinomio está ordenado del grado mayor al grado menor y tienen que estar todos los términos. Es decir, si falta alguno de los términos de algún grado, lo voy a completar colocando el 0. Y luego el polinomio divisor simplemente tiene que estar ordenado. Con el ejemplo vamos a ver la disposición práctica de la división de polinomios. Fíjense, acá se observa que el polinomio P, es decir, el polinomio dividendo, era 2x a la quinta menos x al cuadrado más 4. Como solamente teníamos acá 2x a la quinta menos x al cuadrado más 4, me estaba faltando el término de grado 4, el término de grado 3 y el término de grado 1. Como no los tenía, ¿qué debemos hacer? Completarlos con ceros. 0 por x a la cuarta más 0 por x al cubo. Y bueno, acá no teníamos el menos x al cuadrado. Y luego acá completábamos nuevamente con 0x más 4. Y luego al polinomio divisor directamente lo hemos ordenado de forma decreciente. Observemos que en el polinomio divisor nos está faltando el término de grado 2, pero no importa, no lo completamos. Acá solamente tiene que estar ordenado. ¿Y cuál es el primer paso para hacer la división? Se divide el primer término del dividendo en el primer término del divisor. Entonces dividimos 2x a la quinta dividido en x al cubo. Acá debemos recordar la división de potencias de igual base. Acá nuestra base va a ser x y se restan los exponentes. Hacen la división
y nos queda 2x al cuadrado. ¿Qué hacíamos cuando obteníamos acá algo en el cociente? Se multiplicaba nuevamente por el divisor, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar 2 por x al cuadrado por x al cubo, nos queda 2x a la quinta. Y lo colocamos acá cambiado de signo. Luego hacemos 2x al cuadrado por menos x, nos queda menos 2x al cubo, buscamos la columna de los x al cubo, por eso es importante que aparezcan todos los términos y lo colocamos cambiado de signo. Era menos 2x al cubo y acá lo colocamos más 2x al cubo. Luego hacemos 2x al cuadrado por 2, nos queda 4x al cuadrado, cambiado de signo, es menos 4x al cuadrado y lo colocamos en la columna de los x al cuadrado. Luego realizamos la suma, acá fíjense que se van a cancelar, porque tengo 2x a la quinta menos 2x a la quinta se cancelan, 0x a la cuarta más nada, me queda 0 nuevamente, que no es necesario colocarlo, 0 más 2x al cubo, nos queda 2x al cubo, menos x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, acá tenemos menos 1, menos 4, nos queda menos 5, x al cuadrado, acá me vuelve a quedar 0, y acá me queda 4 más 0, nos vuelve a quedar 4. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué grado tiene el polinomio que sería hasta ahora lo que le llamamos resto, que es lo que nos queda acá? ¿Qué grado tiene? 3. Tiene grado 3, ¿no es cierto? Entonces podemos seguir dividiendo. ¿Se acuerdan que en lo que habíamos visto del teorema de divisibilidad nos decía que el grado del resto tenía que ser estrictamente menor al grado del divisor? Acá no es menor, es igual, por lo tanto puedo seguir dividiendo. ¿Cómo voy a dividir? Lo voy a dividir de la misma forma que hemos dividido el polinomio que teníamos originalmente. Este primer término que tenemos acá, dividido en el primer término del divisor. Entonces nos queda 2x al cubo dividido en x al cubo, nos queda 2, que es esto que está acá. Y luego hacemos el mismo procedimiento. 2 por x al cubo, 2 por menos x y 2 por 2. 2 por x al cubo nos queda 2x al cubo. Cambiado de signo, menos 2x al cubo. 2 por menos x nos queda menos 2x, cambiado de signo, más 2x. Fíjense que siempre voy colocando en las columnas correspondientes. Si acá no me queda x, lo coloco debajo de las columnas que estábamos trabajando de x. Y luego nos queda 2 por 2, 4. Cambiado de signo, nos queda menos 4. Hacemos la suma. Acá nuevamente se cancela este polinomio. Acá nos queda menos 5x al cuadrado, más 2x. Y acá nos quedaba más 4, menos 4 nos queda 0. Acá yo justo puse R, pero en realidad tendría que estar el 0. ¿Y de qué grado nos quedó este polinomio de acá? De grado 2. ¿Podemos seguir dividiendo entonces si ya este grado es menor? No, no podemos seguir dividiendo. Por lo tanto, acá termina la división. Entonces, ¿qué nos quedó? ¿Cuál es el resultado de la división? El resultado de la división es 2x al cuadrado más 2. ¿Y cuál es el resto de la división? ¿Cuál sería el resto, chicos, de la división de esos polinomios? Menos 5x al cuadrado más 2x. Perfecto, ese es el resto. Bien, eso solo, porque justo el 4 con el menos 4 se canceló, así que no nos quedó ningún número. Nos quedaba que el resto era menos 5x al cuadrado más 2x. Entonces, lo que está acá, el resultado de la división, el resto de la división, siempre recuerden que el resto de la división, el grado del resto no puede superar al grado del divisor. Podemos comprobar si los cálculos son correctos haciendo la verificación. ¿Cómo era la verificación? ¿Cómo hacemos la verificación? Podemos multiplicar el polinomio que nos ha quedado como resultado por el polinomio divisor más el resto y nos tiene que dar el polinomio que teníamos originalmente, que era el polinomio
dividendo que le habíamos llamado P. Esa es una forma de comprobar que los cálculos sean correctos. Pasemos al teorema del resto, que es para nombrarlo nada más porque ustedes ya lo conocen al teorema del resto. El resto de la división de un polinomio por otro que tiene la forma x menos a, antes que nos pasemos, el teorema del resto no vale para cualquier división de polinomios, solamente vale para cuando estamos dividiendo polinomios y el polinomio divisor tiene la forma x menos a. Por ejemplo, la división de polinomios que acabamos de hacer en el ejemplo, el polinomio divisor no tiene la forma x menos o más un número. Es más, es un polinomio de grado 3. Es decir, que en este ejemplo que vimos de división de polinomios, no podemos aplicar el teorema del resto. Eso que les quede bien claro, chicos. El teorema del resto solamente vale cuando nuestro polinomio divisor tiene la forma x menos a. El resto de la división de un polinomio P por otro de la forma x menos a, con a un número en el campo donde estamos trabajando, puede ser un número real o un número complejo, es el valor del polinomio evaluado en a, es decir, P de a. Cuando nosotros dividimos, a ver, lo pensemos un poquitito. Cuando nosotros dividimos un polinomio en un polinomio de grado 1, les pregunto a ustedes, el resto, volvemos para acá, el resto de la división tiene que ser de grado menor al polinomio divisor, ¿no es cierto? Pero ahora si mi polinomio divisor tiene grado 1, ¿no es cierto? El resto siempre no me queda otra de que sea un número. ¿Por qué? Porque si les vuelvo a... ¿Qué es lo que les quiero decir? Yo tengo un divisor de grado 1. Entonces sabemos que el resto tiene que tener menor grado que el divisor. Es decir, el resto tiene que tener menor grado que 1. ¿Y qué es menor grado que 1? Los polinomios de grado 0. ¿Y cuáles son los polinomios de grado 0? Son los polinomios constantes, es decir, son los números. Por eso, cuando nosotros, por eso el teorema del resto es un numerito, es P, ay Dios, qué feo que me ha salido esto, es P de A, es el número que resulta de reemplazar por el número A en el polinomio x, es decir, reemplazo en todos los lugares donde está la x por el número a, y eso es el resto de la división. Por eso acá el resto me va a dar un numerito, pero por el simple hecho de que nuestro divisor tiene grado 1, y entonces el resto tiene que ser de un grado menor. Al ser de un grado menor nos queda un polinomio de grado 0, que esos polinomios son los numeritos. Bueno, acá la observación, les vuelvo a decir lo mismo, notemos que el teorema del resto solamente es válido cuando el divisor es un polinomio de grado 1. No se olviden de eso, por favor. Veamos la demostración. Cuando nosotros vamos a dividir un polinomio P en un polinomio x menos a, o sea, en cualquier polinomio, nosotros sabemos que vale esto, ¿no es cierto? Que el polinomio P lo podemos escribir por el resultado, por el cociente, por el polinomio divisor más el resto. Entonces nos queda acá una igualdad de dos polinomios. O sea, el polinomio P lo podemos escribir como estas operaciones entre otros polinomios. Sabemos que el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. Lo que les acabo de decir es decir que el polinomio R es un polinomio constante. Luego, por lo que ya habíamos visto en la clase pasada, si nosotros evaluamos el polinomio en A, es decir, si reemplazamos el valor de X por el numerito A por el valor de A, nos queda la igualdad ahora de esta forma. Entonces nos queda el polinomio Q evaluado en el número A, luego reemplazamos acá X por A, entonces nos va a quedar A menos A más R de A. Volvamos para atrás. Fíjense que en todos los lugares donde estaba la X, hemos reemplazado por A. Acá nos queda este paréntesis A menos A que es igual a 0. 0 por cualquier número nos va a quedar 0, es decir que todo este primer término es 0. Por lo tanto, ¿qué nos quedó?
que el resto es igual, que el resto de la división es igual al polinomio evaluado en A. Eso es lo que nos dice el teorema del resto, que ustedes ya lo conocían, pero bueno, acá lo enunciamos un poquito diferente y vemos la demostración de por qué vale el teorema del resto. Como una consecuencia del teorema del resto, tenemos este corolario. Sea el polinomio P y sea un numerito A, entonces vamos a decir que P es divisible en X menos A, es decir, de que X menos A divide exactamente al polinomio P, si y solamente si el numerito A es raíz del polinomio P, o bien A es una solución de P. En general, la utilidad de este corolario es cuando deseamos resolver las ecuaciones, que es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? Tienen que resolver las ecuaciones. Ya que una vez encontrada alguna raíz, es decir, encontrada alguna solución del polinomio P, el problema se reduce a resolver una ecuación de un grado menor, efectuando la división de P por X menos A. Ya vamos a ver con un ejemplo qué es lo que estamos diciendo acá. Con los polinomios, cuando nosotros los vamos a resolver, en realidad lo que vamos a resolver son las ecuaciones asociadas a los polinomios. Siempre es más sencillo resolver polinomios de grados más chicos que resolver polinomios de grados más altos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos obteniendo soluciones, con Ruffini vamos bajando el grado de ese polinomio, por lo tanto nos van quedando polinomios más fáciles para resolver. Ejemplo, dice, encontrar las raíces del polinomio P, que es de grado 3, sabiendo que X igual a 1 es una raíz de P. Es decir, nos dan un polinomio de tercer grado, de grado 3, y nos dicen cuál es una de las soluciones. Nos dice que 1 es una de las soluciones. En primer lugar, utilizamos la regla de Ruffini para bajar el grado del polinomio. Como ya sabemos una de las soluciones, ya sabemos que X igual a 1 es una solución, utilizamos Ruffini para hacerlo como el polinomio más chico. Entonces dividimos. Ponemos la reglita práctica de Ruffini, que eso les voy a pedir que lo recuerden ustedes, pero colocamos toda la disposición de Ruffini, bajamos el 1, 1 por 1, 1, hacemos la suma, menos 2 más 1 nos queda menos 1, menos 1 por 1, menos 1, hacemos la suma, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6, multiplicamos por 1, nos queda nuevamente menos 6, 6 menos 6, 0. Obviamente, que lo que está, ¿cómo se llamaba lo que estaba recuadrado acá, al final de Ruffini? ¿Qué era esto de la división? El resto. El resto de la división. Obviamente el resto tiene que ser 0, porque ya por la forma que estaba dada el ejercicio, nos decía que efectivamente el número 1 era una raíz. Entonces acá hemos comprobado de que efectivamente sí es cierto, porque el resto no queda 0. Luego, ¿qué nos quedaba acá? El resultado de la división. Era, como nuestro polinomio original tenía grado 3, el cociente, el resultado de la división nos quedaba de un grado menor. Por lo tanto, estos eran los coeficientes de un polinomio de grado 2. Entonces nos queda x al cuadrado menos 1x menos 6. Por lo tanto, el polinomio P, ¿cómo lo podíamos escribir? Como x menos 1, que esto es lo que sería x, acá, chicos, esto es lo que sería x menos a, pero en este caso ya como estamos trabajando con un ejemplo, ya ese a en nuestro caso vale 1, entonces x menos 1 por el polinomio cociente. Y acá en realidad lo que nos estaría faltando sería más el resto. Uy, esperen. Acá lo que nos estaría faltando es el resto. Pero como el resto es 0, directamente no colocamos nada. Esperen que vamos atrás para... Ahí está, que nos quede tal cual. Entonces recuerden, acá en realidad iría más el resto, pero como el resto es 0, no colocamos nada. Ahora, si bien nos dice que encontremos todas las raíces del polinomio, nos daban como dato, nos daban una de las raíces, ya hemos bajado un grado ese polinomio. Ahora, para encontrar las otras raíces, que puede que las tenga y puede que no, debemos trabajar con el polinomio que nos quedó, es decir, que nos quedó de un grado menor.
x cuadrado menos x menos 6. Todos sabemos resolver un polinomio o una ecuación de grado 2. Lo hacemos con la fórmula resolvente, que eso le queda para ustedes, que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Eso lo deben recordar ustedes de la nivelación, cómo resuelven ecuaciones de segundo grado. Hemos resuelto y hemos llegado a que sí tenía solución. Y esa solución eran menos 2 y 3. Esas soluciones son, menos 2 y 3. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir a P de forma factoreada? Era x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Entonces tenemos el polinomio P, que es exactamente este polinomio P. Acá está en la forma general este polinomio. Acá, cuando está escrito como producto, decimos que está en la forma factorizada o en la forma factoreada. Ahora vamos a ver el criterio, que se llama criterio de Gauss, que nos va a permitir encontrar posibles raíces de formas racionales. Porque en realidad, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es resolver ecuaciones, es encontrar esos valores de x que verifican a las ecuaciones. Lo que no tenemos son demasiadas herramientas, ¿no es cierto? Un polinomio de grado 1 es muy sencillo encontrar la raíz, el polinomio de grado 2 también es muy sencillo encontrar la raíz porque aplicamos la fórmula resolvente. En cambio, desde un polinomio de grado 3 en adelante ya no tenemos alguna fórmula para poder resolver. Entonces empezamos a encontrar criterios, teoremas que nos permiten encontrar posibles raíces de esos polinomios. Después quedará en nosotros comprobar cuáles son raíces, pero también nos permite saber qué números no pueden ser raíces. Si bien no nos dice cuáles son, nos dicen cuáles son las posibles raíces. Veamos bien el criterio de Gauss, chicos, cuáles son las hipótesis, porque no vale para cualquier polinomio. Dice, si el polinomio P con coeficientes racionales, es decir, solamente vale para coeficientes racionales. ¿Qué era un número racional? Un número racional era un número que lo podíamos escribir como una fracción de dos números enteros. Por supuesto, acá los coeficientes tienen que ser fracciones irreducibles, es decir, fracciones que ya estén simplificadas. No podemos tener un coeficiente que sea 2/4, lo tengo que simplificar y me queda 1/2. Entonces, sea P un polinomio con coeficientes racionales. Perdón. Me estoy adelantando porque ese es perdón, chicos, no es con coeficientes racionales, es con coeficientes enteros. Después vamos a ver, perdonen. Después vamos a ver cuando tenemos coeficientes racionales. Ahora, es con coeficientes enteros. Acá. Entonces, ¿cuáles eran los números enteros? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Perdón, tienen los coeficientes enteros, espero no haberlos confundido. Y sea A es la raíz, tiene que ser un número entero. Perdón, chicos, disculpen, es la siesta, yo estoy ya complicada. Las raíces tienen que ser racionales. ¿Cómo escribimos las raíces racionales? Como P dividido en Q, donde P y Q son números enteros. Entonces, les vuelvo a repetir y disculpen si los estoy confundiendo. El criterio de Gauss sí vale para lo que yo les acabo de decir, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver como una consecuencia. No ahora, pero sí enseguida lo vamos a ver como una consecuencia. El criterio de Gauss principalmente vale para polinomios con coeficientes enteros y nos habla de las posibles raíces racionales. No me habla de otras raíces, que por supuesto un polinomio puede tener raíces de forma irracionales, puede tener cualquier raíz, pero este polinomio solamente nos habla de las raíces que tienen forma de fracciones, pero no de cualquier fracción, sino de una fracción irreducible.
es decir, que P y Q no tengan divisores en común. Sí o sí tiene que pasar de que P, que es el numerador, tiene que dividir al término independiente. Fíjense que A sub 0 es el término independiente, es decir, el numerador de esa raíz divide, es un divisor del término independiente, y el denominador es un divisor de A sub n. ¿Quién es A sub n? El coeficiente principal de nuestro polinomio. ¿Qué significa este criterio de Gauss? Este criterio de Gauss, para pasarlo en limpio, nos dice que si un polinomio tiene alguna fracción como raíz, sí o sí de esa fracción, el numerador tiene que dividir al término independiente y el denominador tiene que dividir al coeficiente principal. Con un ejemplo vamos a ver qué números pueden ser raíces y qué números no pueden ser raíces. Si bien no me dice efectivamente cuál es, pero nos dice cuál posiblemente sí sea una raíz. Dice, debemos destacar que el teorema no afirma que un polinomio con coeficientes enteros tiene raíces racionales. Lo que nos indica es que si existen raíces racionales, deben cumplir con la condición que yo les acabo de decir, que el numerador divida al término independiente y el denominador divida al coeficiente principal. Veamos con un ejemplo. Dice, ¿cuáles son las posibles raíces? ¿Cuáles son las posibles raíces racionales de este polinomio? Y bueno, veamos. Las posibles raíces racionales, no sabemos si tiene o no, pero si es que llega a tener alguna raíz racional, ¿qué forma tienen que tener? Yo les voy a escribir acá. Cualquier número racional, esto sí saben, ¿no es cierto? Cualquier número racional se puede escribir como una división de números enteros. Es decir, esto va a ser un número P dividido en un número Q. Tengo acá este polinomio, este número racional, y tenemos el polinomio Q, que es 2x a la cuarta más x al cubo menos 6x al cuadrado más x más 2. Primero en principal, el criterio de Gauss nos decía que los coeficientes tenían que ser números enteros. ¿Son números enteros los coeficientes? Sí, tenemos acá coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente menos 6, coeficiente 1 y término independiente igual a 2. Por lo tanto, podemos avanzar con el criterio de Gauss. ¿Qué nos decía? Que si llegaba a tener una raíz en forma de fracción, el numerador de esa raíz tenía que dividir al término independiente. Nuestro término independiente es 2. Entonces veamos cuáles son los divisores de 2. Los divisores de 2 son 1, menos 1, 2 y menos 2. Tenemos 4 divisores nada más de 2. Y luego este denominador Q de la posible raíz tenía que dividir al término al coeficiente principal. Entonces nuestro coeficiente principal también es 2. ¿Cuáles son los divisores de 2? Son los mismos, ¿no es cierto? 1, menos 2 y 2. Por lo tanto, si este polinomio llegase a tener raíces racionales, ¿qué forma tienen que tener? 1 sobre 1, 1 sobre 2 o 2 sobre 1. Es decir, armamos todas las combinaciones posibles de fracciones cuyo numerador pueden ser 1, menos 2 y 2, y cuyo denominador, que es Q, puede ser 1, menos 2 y 2. Armamos todas las fracciones posibles, nos quedaron estas. Entonces, fíjense cómo se reduce nuestro problema de no tener idea cuáles son las raíces de este polinomio a posiblemente probar con 6 raíces a ver si son o no son raíces. Acá dice, ¿puede ser 5 cuartos una raíz del polinomio? Volvamos para atrás, para el criterio de Gauss. 5 cuartos es una fracción, ¿no es cierto? Es una fracción donde 5 y 4 no tienen ningún divisor en común. ¿Qué tiene que pasar para que 5 cuartos sea una raíz del polinomio? El 4
perdón, el 5 que es el numerador, tiene que dividir al término independiente. ¿El 5 divide al número 2, chicos? No, ahí esperen que me fui. No, esperen que abrí otra cosa. Acá. ¿El 5 divide al número 2, que era nuestro término independiente? No. Entonces, de entrada, esta fracción 5/4 no puede ser una solución del polinomio. ¿Por qué? Porque simplemente no cumple con el teorema, con el criterio de Gauss. Sí o sí tiene que pasar que el numerador sea divisor de 2 y el denominador sea divisor de el coeficiente principal. Por lo tanto, si yo les hago un verdadero o falso y les pongo así, este polinomio, este mismo polinomio Q, y les digo 5/4 es raíz del polinomio, ustedes no tienen que hacer ni medio cálculo de nada, directamente no. ¿Por qué? Porque 5 no divide al término independiente y 4 tampoco divide al coeficiente principal. Igual con 1 es suficiente, con que 5 ya no divida al término independiente es suficiente para decir que esa fracción no puede ser raíz del polinomio. Ojo, chicos, que la fracción ya tiene que estar simplificada. Si no está simplificada, la simplificamos y recién ahí nos fijamos. Entonces, otra cosa que también genera dudas con el criterio de Gauss. ¿El criterio de Gauss me afirma que todas estas son raíces? No, simplemente, ¿qué me dice? Que estas son las posibles raíces racionales. No me afirma, porque fíjense cuántos números tenemos acá. Tenemos 6 números, ¿verdad? Más y menos 1, más y menos 1 medio y más y menos 2. De entrada, un polinomio de grado 4 no puede tener 6 raíces, porque como máximo va a tener 4 raíces. Entonces me está diciendo que son las posibles raíces. ¿Cómo hago para saber si efectivamente son raíces o no? ¿Cómo harían ustedes para darse cuenta o para qué cálculo harían para saber si es solución o raíz del polinomio? ¿Cómo hacemos para saber si es raíz? ¿Cómo? Dividir cada uno con el ejercicio. Cada raíz con el ejercicio. Sí, con Ruffini pueden hacer, ¿no es cierto? Pueden fijarse si el resto les da 0. O bien directamente pueden reemplazar en X. Reemplazamos acá en X por el valor 1. Si me da 0, significa que es raíz del polinomio. Si no me da 0, significa que no es raíz del polinomio. Hago lo mismo con 1, menos 1, con 1 medio, con menos 1 medio, con 2 y con menos 2. Una vez que yo encuentre una de las raíces, hago Ruffini y este polinomio de grado 4 le bajo 1 grado y me queda un polinomio de grado 3. Y me queda mucho más sencillo que un polinomio de grado 4. Una vez que encuentro otra raíz, vuelvo a bajar 1 grado y me queda un polinomio de grado 2. Y ya el polinomio de grado 2, con la fórmula resolvente, lo puedo encontrar si es que tiene o no otras 2 raíces. Bueno, acá, por eso yo les decía que los PDFs no sé si coinciden exactamente con los que tienen ustedes, o sea, tal cual. Las diapositivas sí son las mismas, lo que no sé es el corte, donde empieza un PDF y donde termina el otro. Yo lo tengo hasta acá nomás, ya seguimos con el otro. Déjenme que deje de presentar y vuelva a presentar otro. Acá estamos. Para terminar, igual no sé si vamos a llegar a terminar porque ya son las 5:15, 5:13 y nos queda bastante todavía. Bueno, acá está el criterio de Gauss, que ya lo vimos recién en la diapositiva anterior. Tenemos la demostración del criterio de Gauss, pero la verdad que la demostración, para verlo de forma virtual, es medio complicada. Tiene muchos subíndices, muchos potencias enésimas. La verdad que no me gusta darlo de forma virtual porque no es sencillo de explicar sin poder escribirlo en la pizarra, sin poder
explicarles bien. Así que les queda acá la demostración. No tomo la demostración del criterio de Gauss, así que no se preocupen. Sí, ustedes la deberían saber, la deberían estudiar, pero yo no los evalúo en el criterio de Gauss. Sí, en el enunciado, sí, bueno, en lo que sería el teorema, pero no en la demostración. Así que bueno, acá le quedan, si tenemos un tiempito, mañana podemos volver sobre la demostración del criterio de Gauss, pero igual si no les queda ahí, vale obviamente el resultado que nos dice el teorema de Gauss. Y lo que les decía recién, que el criterio de Gauss también lo podemos aplicar. ¿Se acuerdan que por la hipótesis decía que solamente vale para cuando los coeficientes eran enteros? Bueno, en realidad también vale para cuando tenemos cualquier coeficiente racional y también cuando tenemos el término independiente igual a 0. Porque recuerden ¿qué nos decía el criterio de Gauss? El criterio de Gauss, volvamos para atrás, nos decía que si teníamos una raíz o solución en forma de fracción, el numerador dividía al término independiente. Si mi término independiente es 0, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver cómo lo aplicamos cuando tenemos polinomios con coeficientes enteros y término independiente nulo, y lo que yo me confundí hace rato, y les había dicho cuando teníamos coeficientes en forma de fracciones. Vamos a ver que también vale para estos dos casos. Veamos estas dos posibilidades. Si tenemos un polinomio con coeficientes, ¿están viendo, chicos, la presentación o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esperen. Bien. Cuando tenemos un polinomio con coeficientes enteros y el término independiente igual a 0, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos sacar factor común x elevado a alguna potencia. Ya vamos a ver con el ejemplo, es mucho más fácil que estos conceptos teóricos. Sacamos factor común x elevado a la m. Con m el menor grado de los términos de p. De este modo, de esta forma, nos queda que el polinomio p lo podemos escribir como x elevado a la m por otro polinomio q. Con q, un polinomio también con coeficientes enteros. Nuestro polinomio p tenía coeficientes enteros, nuestro polinomio q también tiene coeficientes enteros, con término independiente distinto de 0. Por lo tanto, para hallar las raíces de p, aplicamos el criterio de Gauss, pero no le aplicamos el criterio de Gauss a p, directamente aplicamos el criterio de Gauss a nuestro nuevo polinomio q. ¿Qué es todo esto que nos dice de forma teórica? Veamos con un ejemplo qué es lo que nos dice acá. Observemos el ejemplo. Dice que tenemos que encontrar las raíces del polinomio p. Nuestro polinomio p es de grado 6 y observemos los coeficientes. Acá tengo coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente menos 6, coeficiente 1 y coeficiente 2. ¿Qué pueden observar, chicos, del término independiente de nuestro polinomio p? ¿Cuánto vale el coeficiente, el término independiente, perdón? Si no aparece, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no es cierto? Ustedes saben que no hace falta que yo le coloque acá más 0, simplemente si no aparece es porque nuestro término independiente es igual a 0. ¿Qué nos dice acá esta posibilidad para poder aplicar el criterio de Gauss? Nos dice que tenemos que sacar factor común. En este caso, ¿cuál es el menor exponente de x? El menor exponente de x es 2, es x al cuadrado. Entonces tenemos que sacar factor común x al cuadrado. Entonces sacamos x al cuadrado. ¿Qué nos quedó en el primer término, chicos? ¿Qué nos quedó en el primer término si yo saco x al cuadrado? Nos queda 2x a la cuarta. Si yo de x a la quinta saco x al cuadrado, nos queda x al cubo. Si acá saco x al cuadrado, nos queda menos 6x al cuadrado.
Si yo de acá saco x al cuadrado, nos queda simplemente x. Y si yo a este último término le saco x al cuadrado, nos queda 2. ¿Cómo puedo hacer para comprobar si hemos sacado factor común de forma correcta? Vuelvo un paso para atrás realizando la propiedad distributiva. Si yo realizo la propiedad distributiva, volvemos al polinomio original. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo único que hice acá es sacar factor común, que se repetía en todos los términos, x al cuadrado. Y fíjense el polinomio q. Yo les hago una pregunta. En el polinomio q, ¿tenemos coeficientes enteros? Sí, tenemos el coeficiente 2, 1, menos 6, 1 y 2. ¿Y cómo es nuestro término independiente, chicos, de nuestro nuevo polinomio q? ¿Cómo es nuestro término independiente? ¿Cuánto vale? 2. 2. Ahora vale 2, a diferencia de nuestro polinomio p original, que teníamos término independiente igual a 0. Acá tenemos término independiente igual a 2. Por lo tanto, podemos aplicar el criterio de Gauss. Por lo tanto, podemos aplicar el criterio de Gauss para nuestro nuevo polinomio q, porque cumple con la condición, cumple con las hipótesis para poder aplicar el criterio. Entonces, para poder encontrar las raíces de p, directamente encontramos las raíces de nuestro nuevo polinomio q. ¿Qué nos decía el criterio de Gauss? Que las posibles raíces que en forma de fracción, es decir, que las posibles raíces racionales, tenían la forma. El numerador era un divisor de 2 y el denominador era, en este caso, también un divisor de 2. Por lo tanto, las posibles raíces son más menos 1, más menos 2 y más menos 1 medio. Es decir, todas las fracciones que podemos armar, como cuyo numerador sea un divisor del término independiente y el denominador sea un divisor del coeficiente principal. Les queda como tarea para ustedes comprobar cuáles son raíces y cuáles no. Les vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a ver cuáles son raíces? Y reemplazamos. Reemplazamos por 1 en la x. Si nos da 0, es porque es una solución. Si no nos da 0, si nos da un número diferente de 0, es porque no es una solución. Pruebo con todas las raíces, con las 6 posibles raíces racionales, y nos fijamos, acá ya está la conclusión. Hemos evaluado al polinomio q en estos valores y hemos concluido que las raíces efectivamente es 1, menos 2 y menos 1 medio. Aplicamos las raíces, aplicamos la regla de Ruffini con las raíces y obtenemos. Primero, acá es indistinto el orden donde vamos a aplicar Ruffini, podemos aplicar en cualquier orden. Coloco los coeficientes, obviamente, ¿qué nos queda? Resto igual a 0, porque habíamos dicho ya, en teoría habíamos comprobado que eran raíces. Luego compruebo con menos 2, me vuelve a quedar que efectivamente es una raíz, porque el resto es 0. Luego compruebo con menos 1 medio, me vuelve a quedar resto 0, por lo tanto hemos probado que es una raíz. Y luego nos queda este resultado, que es 2x menos 2. Acá está 2x menos 2, saco factor común 2 y nos queda x menos 1. Por lo tanto, nuestro polinomio q, que era nuestro nuevo polinomio al que sí le podíamos aplicar el criterio de Gauss, nos quedó de esta forma, factorizado por x menos 1, por x más 2, por x más 1 medio, por 2x menos 2, que es este polinomio que nos quedaba acá como resultado del último Ruffini que hicimos. Bueno, acá simplemente sacamos factor común 2 y nos queda 2 por x menos 1, por x más 2, por x más 1 medio, por x menos 1. Observemos que el x menos 1 se repite acá y se repite acá. Por lo tanto, lo podemos escribir de esta forma, como x menos 1 al cuadrado. Y nosotros ya teníamos, volvamos para atrás, el polinomio p era x al cuadrado por el polinomio q. Entonces, como nuestro polinomio original era p, vuelvo a ese polinomio p. Y nos quedó que es 2 por... Fíjense que acá a esta parte... Ay, espera. Ay, ¿cómo hago para sacar esto? Bueno, no sé cómo hacer para sacar, chicos, acá el puntito. Ahí está.
acá, ¿por qué pongo x menos 0 al cuadrado? En realidad esto es x al cuadrado, pero para que veamos que una de las raíces es, que una raíz doble es 0, por eso lo pongo de esta forma, pero en realidad cuando ustedes resuelven, nunca colocan x menos 0 al cuadrado. Acá lo vamos a poner para ver que efectivamente una de las raíces vale 0. Por lo tanto, las raíces del polinomio P son x1 igual a x2 igual a 0, es decir, que el numerito 0 es una raíz doble. Luego tenemos 1, también raíz doble. Luego tenemos la raíz menos 2 y la raíz menos 1 medio. El polinomio original P tenía grado 6. Y acá efectivamente hemos encontrado 6 raíces para este polinomio. Que no siempre en los números reales podemos encontrar 6 raíces. Podemos encontrar hasta 6 raíces. Y luego la segunda observación, a donde también podríamos aplicar el criterio de Gauss, es cuando tenemos coeficientes racionales, es decir, cuando tenemos coeficientes que se pueden escribir como fracciones. Cuando nosotros tenemos, recuerden que el criterio de Gauss original vale solamente cuando los coeficientes son, enteros. Pero veamos que también vale cuando los coeficientes son números fraccionarios, cuando los coeficientes son fracciones. Supongamos que a sub n menos 1, que todos los coeficientes tienen una forma de fracción, es decir, tienen la forma b sobre c, o b sub i sobre c sub i. Todos los coeficientes son fracciones. Luego podemos encontrar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Por eso acá dice mínimo común múltiplo de c sub i. Es decir, el mínimo común múltiplo de todos los denominadores de las fracciones. Y luego multiplicamos al polinomio P por ese mínimo común múltiplo. Cuando nosotros multiplicamos a todo el polinomio P por el mínimo común múltiplo, es como que no, se simplifican todos los denominadores y dejamos de tener números fraccionarios como coeficientes y pasamos a tener coeficientes enteros. Como tenemos coeficientes enteros, podemos aplicar el criterio de Gauss para ver las posibles raíces racionales que tiene ese polinomio. Veamos con el ejemplo qué es lo que nos dice todo esto lleno de subíndices, lleno de b sub i, c sub i, todo esto que es más complicado verlo en la forma teórica. Veamos con un ejemplo. Dice hallar las raíces de P. Nuestro polinomio P es un polinomio de grado 3, pero observemos que los coeficientes, en este caso los coeficientes son 1 medio, menos 7 sobre 12 y 1 sobre 12. Que los coeficientes no son enteros. Entonces podríamos decir, no podemos aplicar el criterio de Gauss. ¿Por qué? Porque nuevamente el criterio de Gauss vale solamente cuando tenemos coeficientes enteros. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Como todas las fracciones, tenemos acá los denominadores, un denominador es 2, un denominador es 12 y el otro también es 12, podemos buscar el mínimo común múltiplo entre 2 y 12. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo, chicos, entre 2 y 12? Tiene que ser un múltiplo en común entre el número 2 y el número 12, ¿no es cierto? 6 o 3. No, ojo porque 6 y 3 son divisores de 12. Nosotros estamos buscando múltiplos, el mínimo común múltiplo. Es decir, que puede ser 12, 24, 36, 48. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando ustedes van a sumar fracciones? Que buscan el común denominador. Bueno, acá es lo mismo. Estamos buscando común denominador, que le decimos mínimo común múltiplo, pero es un común denominador. El mínimo común múltiplo acá es 12. Además, pensemos qué significa mínimo común múltiplo. Es un múltiplo que tienen en común y es ese múltiplo en común más chiquito. En este caso sería 12. ¿Qué es lo que hacemos acá? Multiplicamos a todo el polinomio por 12. Fíjense que multiplico por 12 en ambos miembros. Multiplico por 12 acá a donde tenía P y multiplico por 12 acá a donde tenía la forma del polinomio.
Aplico la propiedad distributiva y fíjense, 12 por 1/2 me queda 6. 12 por menos 7 sobre 12 me queda menos 7. Y 12 por 1 sobre 12 nos queda 1. Fíjense este nuevo polinomio al que le hemos llamado Q. Este nuevo polinomio. ¿Cómo son los coeficientes, chicos, de ese nuevo polinomio? ¿Son enteros? Tenemos coeficiente 6, coeficiente menos 7 y coeficiente 1, que en realidad es nuestro término independiente. Entonces hemos pasado de tener un polinomio con coeficientes en forma de fracción a un polinomio, obviamente que no es el mismo, ¿no? Por eso le llamo Q, pero un polinomio con coeficientes enteros. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Gauss. Aplicamos teorema o criterio es lo mismo, aplicamos el criterio de Gauss para nuestro nuevo polinomio. ¿Se acuerdan cuáles eran las posibles raíces? El numerador eran divisores de 1. ¿Y cuáles son los divisores de 1? Solamente 1 y menos 1. Y el denominador de la fracción eran divisores de 6. Para divisores de 6 tenemos varios divisores de 6. Los divisores de 6 son 1 menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3 y obviamente 6 y menos 6. Entonces armamos todas las fracciones posibles y hemos encontrado estas 8 fracciones. ¿Significa que las 8 sean raíces? No, significa que son posibles, son candidatas a ser raíces del polinomio Q. Evaluamos el polinomio Q en estos valores y nos damos cuenta que son raíces 1, 1/2 y menos 1/3. Fíjense cuántas raíces hemos encontrado. Hemos encontrado 1, 1/2 y menos 1/3. Hemos encontrado 3 raíces. ¿Y de qué grado es el polinomio Q, chicos? ¿De qué grado era el polinomio Q? 3. De grado 3. ¿Podemos encontrar otras raíces que no sean estas? Ya hemos encontrado 3 raíces. Les cambio la pregunta. ¿Podemos encontrar más raíces? No. No, porque tenemos hasta 3 raíces. Por lo tanto, al polinomio Q, ¿cómo lo podemos escribir? Como 6, que es el coeficiente principal, por x menos una de las raíces, por, y entre paréntesis, x menos otra de las raíces, por x menos 1/3. Por eso acá nos aparece más 1/3, porque tenemos menos 1/3, nos queda más 1/3. Pero nuestro polinomio original no era Q. ¿Cuál era nuestro polinomio original? Era acá. Nuestro polinomio original era P. Entonces yo quiero encontrar las raíces de P. Volviendo acá, dice, como hemos multiplicado a P por 12 y de esta forma hemos determinado Q, ahora a la expresión de Q, que ya está factorizada, la tenemos que dividir en 12 para volver a nuestro polinomio original P. Entonces dividimos en 12, que es lo mismo que multiplicar por 1/12. Multiplicamos, solamente nos va a quedar multiplicado por el 6 y nos queda, la sexta 1, la sexta 2 y nos queda 1/2 por, y fíjense que los paréntesis son los mismos paréntesis que teníamos en Q. Lo único que modificó es el numerito que tenemos acá adelante que pasa a ser 1/2. Por lo tanto, las raíces de P son las mismas raíces de Q, que son 1, 1/2 y menos 1/3. Por lo tanto, entonces el criterio de Gauss no solo podemos aplicarlo cuando los coeficientes son números enteros, sino que lo podemos aplicar también cuando son números racionales, haciendo ahí una pequeña modificación, pero lo podemos aplicar. La regla de Descartes de los signos no la vamos a ver, les queda ahí para que ustedes las vean. Me habla de posibles raíces positivas, de posibles raíces negativas, no lo vamos a ver. Es más, casi lo saco de acá de nuestro trabajito, pero si lo quieren leer ahí lo tienen, pero no lo vamos a ver. No sé si cortamos acá, chicos. ¿Ya están cansados? La macana es que mañana no vamos a poder empezar con matrices. Vamos a tener que continuar con polinomios. ¿Queda mucho, profe?
Y queda multiplicidad, a ver, esperen, multiplicidad de raíces, condición necesaria y suficiente, el teorema fundamental, bueno, eso es un ejemplo, el corolario, más o menos. No es difícil lo que queda, pero, no sé, vamos a terminar como a las 6:30. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos 10 minutos y continuamos o continuamos mañana en la clase? Mañana, profe, tenemos 2 parciales en esta semana. ¿Esta Así, semana ya rinden? sí, de programación y de química. Bueno, mañana mañana vamos a terminar polinomios. Y no creo que empecemos con matrices, pero bueno, ya voy a ver si empezamos un poquito. Vemos cómo nos dan los tiempos. Entonces terminamos acá, chicos, y mañana continuamos con polinomios. Así, si no, se nos hace muy, muy largo. Y ya está comprobado que los alumnos pierden la atención ya en ciertos momentos de las clases, así que tampoco tiene sentido continuar y que continuar por continuar para que estén perdidos. Bueno, chicos, ¿me pueden dejar los nombres, porfa? Recuerden que las clases no son obligatorias, mucho mejor si se conectan, no sé por qué se conectan tan pocos de los alumnos a las clases teóricas, pero bueno, déjenme los nombres, porfa, en el chat y pueden salir. Adiós, adiós. Hasta luego, profe.